Susi Díaz, emblemática, ha estado con un tema de que ella, ¿te acuerdas? Arrendaba, no pocos departamentos. Parece que ha tenido uno concretamente de 12 años de lucha constante para recuperar este predio que estamos viendo. Le tocó vivir, experimentar el terror, según lo que ella dice, de un inquilino problema. Sí, pues era famosa vecina del departamento 303, que ella siempre durante años ha estado hablando sobre, claro, porque no le pagaba la renta, quería ir a cobrarle, le cerraba la puerta, y justamente ahora ella, luego de 8 años precisamente, es que ya ha salido del departamento por voluntad propia, dice, pero durante estos 8 años no le pagó. Claro. Y le dejó hecho una desgracia el departamento, según Susi Díaz ha dicho. Es lo que ella manifiesta, y seguramente usted, señora en la casa, ha tenido o conoce a alguien que ha tenido un problema similar con alguien que precisamente arrenda un departamento. Si usted ha tenido esto, mándenos al QR porque vamos a estar haciendo una entrevista de saber cómo tratamos a los vecinos problemas, a los inquilinos morosos que nos dejan la casa mal, que nos dejan hecho un desastre o que no nos entregan el predio igual que nosotros le alquilamos. Por supuesto, es el momento para hacer todas sus dudas porque tenemos acá en piso justamente al abogado Carlos Chueca. Él sabe todo, especialista en inquilinos morosos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Entonces, en este caso, Susi Díaz durante 8 años ha tratado de, cobrar su renta, ¿ya? Y luego también decirle, bueno, no has pagado, te tienes que ir. ¿Cómo hacemos cuando tenemos casos similares? Bueno, a ver, hay que ser claros también. El caso de Susi Díaz es del año 2012 y luego de este año, o sea, el año 2014, salió la ley de allanamiento futuro y luego la ley de desalojo en otras leyes que Susi no pudo haber aplicado en este caso. Ya. Eso hay que dejarlo claro, ¿no? Ahora, en el tema de la cobranza, por ejemplo, hay que evaluar bien al potencial inquilino y eso es lo que mucha gente no hace. ¿Y cómo se evalúa un potencial inquilino? Claro, se evalúa de la siguiente manera. Tienes que pedirle, por ejemplo, información de dónde trabaja y cuánto gana. Por ejemplo, si el inquilino gana 800 soles y tú arriendas el inmueble a 600, es difícil que le alquiles porque con 200 soles no va a vivir el mes, ¿no? Entonces tienes que saber dónde trabaja, tienes que saber cuánto gana, tienes que saber hoy día con los cambios que han habido en la legislación en el 2024 si tiene antecedentes penales, ver centrales de riesgo, ¿no? Por ejemplo, te tienen que enseñar las boletas porque yo le puedo preguntar a mi inquilino, oye, ¿cuánto ganas? Y él te dice, no, ese es mi problema, es información que no te tengo que dar. O si es parte del proceso que tenga que presentarme boletas. El que no te quiera dar las boletas es un mal indicio porque está ocultando información. Y mientras tú tengas la posibilidad de decir quién entra a tu inmueble y quién no, tienes la salud por el mango. Claro. Así es sencillo. ¿No te quieren dar la información? Siguiente potencial. ¿Y qué pasa con el reglamento? ¿Qué pasa con las leyes que hacen que una persona tenga que pasar tantos años para retirar a un inquilino? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser de súbito y de manera categórica? No te quiero alquilar más, he visto una irregularidad, sal de mi propiedad, con la señora Susi Díaz, que tantos años, ¿no? Claro, lo que pasa es que, insisto, o sea, las normas han ido modificando desde la época en que Susi Díaz alquiló por primera vez hasta hoy día. Hay leyes mejores, es cierto, pero sigue siendo lento el proceso judicial de desalojo, porque tenemos un proceso que es escrito. Entonces, mientras que tú, por ejemplo, presentas la demanda en mesa de partes del Poder Judicial, para que llegue al juzgado, para que llegue a las manos del juez, pasa un mes por lo menos. Entonces, mientras que el juez revisa la información, mientras que califica la demanda y la admite, tiene que volver a ir a la central de riesgos de notificaciones y eso tiene que ser enviado al inquilino. Entonces, ahí tenemos 2 meses más, van 3. ¿No? El inquilino tiene 5 días para contestar, otra vez mesa de partes, un mes más, 4 o 5 meses. Es una burocracia tremenda. Es una burocracia tremenda. Entonces, evidentemente, lo ideal sería pasar un juicio oral. Sería mucho más rápido. Y no es muy difícil demostrar si el contrato está vigente o no y si pagué o no pagué la renta. Es muy sencillo. Es un gasto más también entre todo lo que es un proceso judicial. Claro. Es carísimo, ¿no? Es carísimo. Y por ejemplo, cuando le dejan el departamento, como están viendo esas imágenes, ¿no? Por ejemplo, yo le alquilé el departamento a una persona y se va a la casa y me lo deja con las chapas rotas, mira, con todo el riel que está hecho en desgracia en la cortina. En ese caso, ¿cómo puedo cuidarme yo para que si es que me lo dejan así, tienen que pagarme, pues, ¿no? Claro, a ver, 2 cosas. Primero tienes que mostrar cómo entregaste tú el bien al inquilino. Con fotos. Claro. Fotos impresas, firmadas por el inquilino con fecha. Con eso tú demuestras cómo le entregaste el inmueble al inquilino. Y claro, los comparas, ¿no? Si te dan el inmueble así, por ejemplo, y tú lo entregaste de una forma distinta, ahí hay un monto que se llama garantía. Es un monto que se entrega al comienzo del arrendamiento y cuando termine el arrendamiento tú verificas el estado. Comparas con las fotos y dices, bueno, hay que reparar esto, y se va descontando el monto de la garantía. Claro. Si el monto de la garantía es pequeño, evidentemente no te va a alcanzar. Entonces tiene que ser un monto importante para que tú puedas reparar el inmueble. Si el inmueble está en buen estado, le devuelves la garantía completa al inquilino. ¿Qué consejos le darías a la gente que de repente está a punto de alquilar
su departamentito, la casa, ¿no? Quiero alquilar, pero no sé, ¿cuál es el ABC? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero, evaluar bien al inquilino, ¿no? Pedir boletas de pago, como decíamos en su momento, antecedentes penales. La renta tiene que ser por lo menos 1/3 del sueldo del inquilino. Ok. O sea, si estamos alquilando a 1.200, tendría que ser 3.600 más o menos el monto que tiene que tener el inquilino, ¿no? Si son parejas, si son roommates, sumar los sueldos también es válido, pero deben firmar los dos el contrato de arrendamiento. ¿Okay? Y hay un error súper común que pasa, y está pasando mucho ahora, que es que te dicen, por ejemplo, te pago el año completo y me das el inmueble de una vez. Y eso evita que evalúes correctamente. Pasa el año y no te vuelven a pagar nunca más. Eso está pasando mucho. Y también está pasando mucho que te dicen, te pago por adelantado un mes, déjame las llaves y después firmamos el contrato. Entran al inmueble y nunca te firman nada. Y te quedaste sin contrato y eso es un precario y eso demora años. Uno no puede pecar de ingenuo tampoco, ¿no? Exacto, y eso está viéndose mucho, la verdad. Sí. ¿Y existe la figura, por ejemplo, yo le he alquilado mi departamento a una persona y tipo los 6 meses quisiera ir a ver cómo está el estado de mi departamento para ver que todo esté ok? Es más, debes hacerlo. ¿Por qué? Porque en el 2024 ha salido una ley donde dice que si el inquilino comete delito, el propietario, si no fue diligente, también puede verse coludido en el tema. Entonces, por eso es que pido antecedentes penales para tener precaución y visitar el inmueble con una coordinación que se note que fuiste a visitarla. Entonces, si tú entraste al inmueble y viste que no hay nada y todo está ok, bueno, fuiste diligente por lo menos y no tendrías que verte involucrado en el tema. Es importante la diligencia y la prevención para evitar este tipo de cosas. Y una duda, desde el arranque, cuando yo hago un contrato, quiero alquilar mi casa, le alquilo a este señor, yo no puedo poner en el contrato, ante la primera irregularidad, chau, se terminó, sin tanta burocracia. Sí, puedes ponerlo, pero el tema es que la ejecución de ese chau es ir a un proceso judicial. Porque acuérdate que el proceso judicial se genera cuando hay un conflicto. Entonces, si tú me dices a mí, por ejemplo, desalójame, yo te digo no me puedes sacar a la mala, porque tú cometerías el delito. Es complicado. Es complicado. Sí, pues, porque de hecho en los contratos siempre se pone ese tema de que si es que hay un tema de irregularidades, ya se va, la persona lo que pasa es que cuando, lo cumple es otra cosa. Claro, cuando tú pones en el contrato eso, te da la llave para empezar el proceso. Porque si no lo pusiste, bueno, hay que ponerlo siempre. Hay que ponerlo siempre, correcto. Y con el tema de la garantía que estabas conversando, ¿la garantía tiene que ser equivalente al pago mensual del arrendamiento? No necesariamente, lo que pasa es que se estila eso, ¿no? La gente pide generalmente un mes de adelanto de renta y 2 meses de garantía, es lo que se estila. ¿no? Pero tú puedes pedir 3 meses, 4 meses de garantía, eso no tiene nada. Es un mutuo acuerdo ya, Es un mutuo acuerdo, correcto. Ok, bueno, es complicada la situación, ¿ah? Mira, el caso de Susi hasta con chamanes ha ido a limpiar el departamento. ¿No? Ahora, y en el caso, por ejemplo, de que una persona como ahora, se fue en el caso de Susi, son 8 años que se fue sin pagar la renta. Entonces, ahora para el propietario del departamento, ¿qué le resta? ¿Hacerle un juicio por la cantidad de años más una indemnización, asumo? Sí, o sea, a ver, lo que pasa es que nosotros siempre decimos que para demandar a un potencial o a un deudor, hay que, sea quien sea, ¿no? Hay que ver si es posible cobrar la deuda. Porque si no, tienes una sentencia a tu favor, pero no te sirve para nada, no la puedes ejecutar. Entonces, hay que ver si puedes cobrar. ¿Cómo haces eso? Vas a registros públicos y haces una búsqueda en el registro de propiedad inmueble. Por ejemplo, yo soy moroso, te debo a ti, Mari. Entonces, tú vas a registros públicos y ves que Carlos Chueca tiene un departamento a su nombre. Te aseguro que vas a cobrar todo. ¿Por qué? Porque entablas la demanda y pones una medida cautelar sobre mi departamento, por ejemplo. El departamento, la cautelar, ¿qué es? Es como una hipoteca que la pones tú con la demanda paralelamente. Entonces, si yo, por ejemplo, veo que tú me demandas y ya pusiste la cautelar y quiero venderle el departamento a Julio, por ejemplo, ese bien viaja con la carga. Entonces, Julio sería responsable, o ese bien sería responsable de pagar la deuda. No hay forma de deshacerte. Entonces, pero más o menos en el sistema de justicia, el que no tiene nada que perder la tiene fácil de estafar. Claro, por eso es que hay que evaluar bien, pues. Entonces ese es el mensaje para la gente que no es mi amigo, se lo alquilo porque es mi amigo, es el primo del amigo de mi hermano. No, y ahí viene ese vínculo. A la hora que hay un contrato y que no se cumple, alístense un proceso larguísimo que ya nos está explicando aquí el doctor. Por lo menos ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos años podría ser? ¿Desalojo estás hablando? Desalojo. Más o menos 1 año y medio, 1 año más o menos. Sí, es bastante. Sin cobrar Sin cobrar la renta, claro. Tendrías que hacer después un juicio paralelo para poder cobrar. Claro. Ahora, hay un tema también bien importante con el tema de empresas. ¿Ya? Por ejemplo, tú, Mari, eres dueña de un local comercial. Me lo alquilas a mí, que soy el gerente de la empresa de inquilinos morosos. ¿Okay? Entonces, quien firma el contrato soy yo, pero yo represento a la empresa. No lo firmo como Carlos Chueca, sino como gerente general de la empresa de inquilinos morosos. El inquilino es inquilinos morosos, no yo. ¿Correcto? Entonces, si inquilinos morosos te deja de pagar la renta, tú no puedes desembargar mi carro o mi departamento porque yo soy una persona distinta a inquilinos morosos, solamente la represento. Tendrías que ver que inquilinos morosos tenga un bien propio, la empresa.
¿Okay? Entonces, pero ¿cómo podrías hacer para que yo también sea responsable? Me pones a mí de garante. Entonces, el inquilino es la empresa y yo soy el garante. Y ahí puedes demandar a los dos la cobranza. Y si es que el que es el dueño del inquilino, que es el inquilino, tiene a nombre de una empresa y la empresa quebró, no. Entonces ahí... Pero eso te digo, o sea, ahí si tú pones como empresa, con la empresa al inquilino y al garante como que es el gerente general, si la empresa quiebra, te vas contra el gerente. Pues. Claro. Tenemos a propósito del particular la reacción del público, de nuestros televidentes que nos han mandado al QR, por ejemplo. Claudia nos plantea un problema, Mari. Claudia, tenemos un inquilino que alquiló para un restaurante, lo que dices tú, ¿no? Un local, desde el 2012. Al inicio estaba pagando, pero empezó la impuntualidad y ahí arrancaron los problemas. En estos momentos no nos paga nada. Ya nos quitaron la caja de luz porque tiene una deuda de 45,000 soles. Deuda del agua, deuda de gas. Y estamos en un proceso judicial hace 2 años y nada. Tiene restaurantes cerrados, no viene nadie y nadie puede desalojarlos tampoco. Es el caso muy parecido de Susi, ¿no? O sea, si vemos ahí la fecha, es el año 2012. La ley de allanamiento futuro salió en 2014. La ley de desalojo no salió hace un par de años. Entonces no abarca ninguna de esas leyes. Por eso la lentitud o más lentitud en el proceso, ¿no? O sea, hasta este tiempo era mucho más complicado a partir muchísimo de 2014, muchísimo más complicado, porque había una audiencia con el juez dentro del proceso y eso para programar demoraba como 6 o un año, 6 meses, un año, un montón. Claro, entonces esa etapa ya se eliminó, ¿no? Y ahora este año salió un protocolo, que es la ley de allanamiento futuro, que hace que la conciliación previa no sea obligatoria, tú puedes demandar de frente. Ah, mira. Sí. Ahora, ojo a los jueces, por favor, lean su protocolo. Nosotros hemos presentado demandas y hay algunos jueces que nos dicen presenten la conciliación y ya no es obligatorio presentar la conciliación. Entonces, esa disposición la da el Poder Judicial, ojo, no el Congreso. El juez tiene que saber lo que dice su institución. Claro, obvio. Por favor. Y en el aparato de justicia peruano siempre unas cosas que le juegan en contra finalmente a quien tiene la razón. Si yo tengo un predio y he metido mi plata en comprar un departamento para alquilarlo, obviamente nunca voy a pensar que voy a estar enfrascado en un juicio de 3 años, 10 años, así sea de 10 meses. Es demasiado tiempo. Y muchas veces el Congreso saca unas leyes que la verdad son peores que las que tenemos. Exactamente. Complican más las cosas. ¿A qué leyes van? No entiendo los congresistas. Vamos con otro mensaje de Daisy. Ella dice, buenos días, mi hermano tiene una casa en la cual los inquilinos no quieren salir de la casa y ya está deteriorada y la policía ha encontrado droga. A ver, acá hay 2 cosas. Primero, el encontrar droga es un delito. Entonces tendrían que hacer la denuncia correspondiente para que la policía entre, investigue y entre a fiscalía. Eso es un tema penal. ¿Okay? Para recuperar el inmueble en la materia civil tendrían que interponer una demanda de desalojo, ¿no? Entiendo que el contrato, si sigue vigente, tienen que esperar a que venza y si no, que hay una deuda de 2 meses y medio de falta de pago de renta para entrar la demanda. Bueno, Carlos, ha sido muy gráfico en un tema tan complicado y complejo como tú mismo lo dices, pero creo que nos quedamos con la reflexión. Quienes quieran alquilar su casa, su departamento, no ser ingenuos, pecar de desconfiado, creo que al final es lo que te va a ayudar a tener pues no todas las pruebas para un desalojo posterior, ¿no? Lo que yo siempre les digo a mis clientes es que, a ver, cuando ustedes van al banco y piden un préstamo, el banco no les dice toma. Exacto. Claro. Y el banco evalúa, saca información y después les dará el dinero o no les dará el dinero. Cierto. Si el banco es una institución 1000 veces más grande que nosotros, porque la mayoría de gente que alquila es gente mayor que tiene una pensión paupérrima y deciden alquilar para recibir más dinero, bueno, evalúen bien porque es una inversión que probablemente ha sido de toda su vida. Evalúen bien, hagan un buen contrato en función a esa evaluación y no tendrán problemas, porque si fuese un mal negocio nadie alquilaría. Una chiquita, 10 segundos últimos. ¿Qué pasa si yo alquilo un cuarto? No la casa, pero alquilo un cuarto y no quiere salir. No, tienes que hacer contrato y tienes que hacer una demanda igual. Como si fuera un departamento. Igualito. Y mientras va el proceso, convivo con el enemigo. Increíblemente, sí. Increíble. Sí. Muchísimas gracias por la buena info. Creo que ha sido súper útil en casa para que la gente reflexione y sepamos realmente la importancia de los contratos, las cosas claras, cuentas claras, amistades largas. Tal cual.